Bueno, les voy a hablar de un país en donde hay un presidente que tiene mucho poder, una persona con mucha personalidad sobre todo, que estuvo una década en el poder. Ahora hay elecciones, no se presenta él, se presenta quien fue su vicepresidente. El candidato de la oposición es un político y también empresario que apuesta al cambio. ¿Les suena todo esto? Bueno, les doy un detalle más. Algunos analistas creen que el candidato oficialista tiene más chances si gana en la primera vuelta, porque si hay balotaje hay chances de que muchos partidos se unan en su contra. ¿Les sigue sonando? Hablo de Ecuador. Hay algunas similitudes, quizás un tanto forzadas, pero simplemente como para darle una introducción a este tema que, por más que ocurra en otro país, nos tiene que sonar, porque hay claramente algunas coincidencias con lo que pasó en la Argentina y en gran parte de la región. Pero en el lugar se encuentra Pedro Brieger, que es el enviado especial de C5N para cubrir estas elecciones en Ecuador, que de alguna forma van a ser históricas, pase lo que pase, porque Rafael Correa deja el poder después de 10 años. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. Efectivamente, muy buena la introducción. 10 años del gobierno de Rafael Correa. Recordemos que esta estabilidad que ha ganado Ecuador es, uno podría decir, un producto de los profundos cambios que ha vivido Ecuador, porque antes se sucedían los presidentes, en pocos años había muy pocos presidentes, porque había revueltas, porque había caídas, porque había golpes palaciegos, y uno ya ni se acuerda siquiera los nombres de los tantos presidentes que pasaron en Ecuador. Llegó Rafael Correa y sin lugar a dudas cambió y transformó a este país. Hoy Ecuador está en el mapa, el nombre del presidente Rafael Correa es muy conocido a nivel internacional y respetado. Bajaron de manera notable los niveles de pobreza y extrema pobreza en el Ecuador, aumentaron los salarios en una economía dolarizada. Recordemos que Rafael Correa recibió un país donde se dolarizó la moneda nacional, perdieron la independencia monetaria, por lo tanto están atados al dólar. Rafael Correa en su momento como candidato decía que lo iba a modificar, no lo pueden modificar, eso provocaría hoy una crisis sin precedentes y gobiernan sin poder tener política monetaria propia, lo que influye obviamente mucho en lo que uno puede exportar e importar. Los números realmente son impresionantes, cómo aumentaron los salarios de los policías, de los maestros, de los empleados en general. Gente que ganaba $200 que hoy gana 400 o 900, recordemos, economía dolarizada, claro. Miles de personas que salieron de la extrema pobreza y hoy son pequeños emprendedores, un país que creció mucho en infraestructura. Si alguno de nosotros nos está mirando ahora y pensó en venir a Ecuador o conoce Ecuador de los últimos años, sabe que hoy hay carreteras de primer nivel, algo que antes no existía. Hoy es mucho más fácil venir a Ecuador a hacer turismo, alquilar un auto, pasear por el país, algo que antes era prácticamente impensable. Estas son algunas de las modificaciones profundas que llevó adelante Rafael Correa. Su primer vicepresidente se llamó Lenín Moreno. Él es ahora el candidato a la presidencia, como bien señalabas, Diego. Pero del otro lado hay un dato para agregar. No es solamente un empresario que promete el cambio, es un banquero. Claro. Es una persona que es responsable de alguna de las corridas bancarias más importantes que hubo en el Ecuador en el pasado, y cuando se le sacaron los ahorros a los pequeños ahorristas que tenían todo guardado y nadie les avisó que iba a haber feriado cambiario, sino todo lo contrario. Hablas de Guillermo Lasso, ¿no? Que es este empresario banquero que, bueno, apuesta al cambio, pronuncia la palabra cambio cada vez que le hacen una pregunta. Ahora, respecto a este panorama, ¿no?, que recién nos contaste, de que, según tu criterio, Rafael Correa, después de 10 años, está entregando un Ecuador mejor que el que recibió, a pesar de esa gran contra que recién decías, que es que la moneda de Ecuador sigue siendo el dólar, que eso vino de gobiernos anteriores. La pregunta es, ¿y por qué no se asegura una victoria de Lenín Moreno, que es el candidato oficialista? ¿Por qué algunos creen que quizás Guillermo Lasso tenga alguna chance? Bien, recordemos, Diego, algunos datos fundamentales. Para ganar en primera vuelta se necesita más del 50% de los votos. Ninguna de las encuestadoras da ese dato. Pero también se gana si uno tiene más de 40 puntos de votación, o sea, más del 40%, sí, y una diferencia superior al 10%. Como en la Argentina, hasta ahí, ¿no? Exactamente. Bien. Similar a la Argentina. Algunas encuestadoras dicen que efectivamente Lenín Moreno tiene más del 40% y hay una diferencia
amplia, superior a los 10 puntos. A mí, Diego, vos sabés bien, no me gusta basarme en las encuestas, se los comento porque es un dato que todos manejan, los políticos, los comunicadores, los analistas toman esto en cuenta. Llegar a un piso del 30-35% para un gobierno que está hace 10 años que transformó el país, no es algo fácil de lograr. Claro. Ustedes dirán, pero la mayoría de la población se opone. Sí, hay una variedad de partidos políticos que no está de acuerdo con este proceso que se está llevando adelante en los últimos años. Si uno piensa en la primera vuelta, claro, porque convengamos que es muy difícil para cualquier partido, para cualquier gobierno, ganar en primera vuelta cuando existe el sistema electoral de 2 vueltas. Sí. Porque si vos tomás países donde no hay 2 vueltas, entonces ganás con el 28, con el 30, con el 35 o con lo que fuere. Claro. Esto también hay que recordarlo. Pero en Alianza País, el partido de Rafael Correa, de Lenín Moreno, están confiados que efectivamente estos cambios de los últimos 10 años que han transformado el país van a llevar a que la gente les dé el espaldarazo también en la primera vuelta. Si Lenín Moreno no gana la primera vuelta, hay una segunda vuelta el 2 de abril. Bien, y estaba pensando, ¿no?, que si la moneda de Ecuador es el dólar, es la que circula, pues insistimos en este punto, ¿no? Pedro recién contaba que no es que es una economía dolarizada, no, es el billete con la cara de Washington el que circula allí en Ecuador. Claro. Esto viene de gobiernos anteriores a Correa. La pregunta es, si el resto de los países con los que está incluso comerciando Ecuador, ahí de la región, devalúan su moneda, eso le jugó en contra, o sea, fue un gran viento en contra que tuvo que sobrellevar Rafael Correa, lo mismo que la baja del precio del petróleo, ¿no? Tal cual, ese es uno de los problemas centrales, están atrapados en esa dolarización. Claro. Lo que pasa es que todos consideran, y Correa es economista, considera que hoy, más allá de lo económico, esto provocaría una zozobra en el país, claro, que llegaron a la conclusión que a pesar de tener el problema del dólar como moneda nacional, es mejor seguir así, buscar la vinculación con los países de la región. Ecuador fue fundamental para la UNASUR, de hecho la sede de UNASUR está acá en Quito, en las afueras de Quito, lo que se llama la mitad del mundo, porque el Ecuador es efectivamente la mitad del mundo, y la negociación, la economía ecuatoriana ha tratado de vincularse mucho con América Latina, algo que no había en el pasado, pero también hay que tomar en cuenta que hay muchos ecuatorianos en Estados Unidos y muchos ecuatorianos principalmente en España, que también envían remesas, es un tema importante para tomar en cuenta. La mayoría de esos ecuatorianos se fue antes de que llegara Rafael Correa, justamente por la crisis económicas que vivía el país, una tras otra, los feriados bancarios y toda la situación que provocó que miles y miles de personas emigraran. Hasta tal punto esto es importante que 6 miembros de la Asamblea Nacional son votados por los ecuatorianos que viven en el extranjero, porque acá se votan 3 cosas. Se vota para presidente y vicepresidente, una fórmula, se vota a la Asamblea Nacional, 137 asambleístas, donde hoy Alianza País tiene la mayoría, y se vota también una consulta popular muy interesante y novedosa, que en Ecuador ha tenido mucha repercusión. El presidente Rafael Correa hace tiempo que viene criticando los paraísos fiscales. Dice, estos son verdaderas guaridas. La gente saca el dinero del país, lo fuga, daña la economía y lo llevan para tenerlo bien guardadito y no reinvierten en Ecuador. Por lo tanto, hay una consulta donde se le pregunta a la población si está de acuerdo que los funcionarios públicos puedan sacar el dinero del país y llevarlo a paraísos fiscales. Mira. Rafael Correa ha hecho la cuenta de lo que implica esta desinversión, porque es desinversión cuando la gente fuga el dinero, y los números son impresionantes. Por eso este es un tema muy debatido en Ecuador, el tema de que se invierta en el país y no fuguen el dinero a los paraísos fiscales. Y una última pregunta, Pedro, vos que estás ahí, ¿no? Hablemos del índice Grieta. Siempre en la Argentina se habla, ¿no?, de las divisiones políticas, de la polarización, de lo difícil que es convivir a veces. Ni hablar en Venezuela, en donde pasa algo muy parecido a la Argentina en cuanto a familias, que a veces, en casos extremos, se dejan de hablar por cuestiones políticas, a veces no llega a ese punto, pero hay discusiones fuertes. ¿Cómo es hay una grieta también en Ecuador respecto a quienes defienden a Correa y su política y quienes están en contra, o sea, a nivel argentino?
Yo te diría que hay discusiones fuertes y en algunos casos esto ha llevado a enfrentamientos familiares, pero no tanto como en la Argentina o Venezuela. Okay. Si bien es cierto que hay un sector importante de la población que siempre ha rechazado ese estilo combativo que ha tenido Rafael Correa. Combativo no lo digo en el sentido negativo siquiera, porque sirvió para transformar el país, pero muchos lo ven como un discurso agresivo. Lenín Moreno, en cambio, aparece con un discurso mucho más moderado, no tal vez en el contenido, pero sí en las formas. Y sabemos que hoy en la política las formas importan. Por lo tanto, Lenín Moreno también plantea el tema del cambio. Claro, sí, Ahora, sí. hablamos de cambio, Diego. Bueno, eso es otra comparación, ¿no? Viste que recién en la introducción, lo hacía un poco en serio, un poco en chiste, las comparaciones, el paralelismo con la Argentina, el tema de una década de presidentes con personalidad, un empresario que apuesta al cambio, o sea, los paralelismos iban. Incluso, otra coincidencia es que el candidato oficialista en este momento en Ecuador también dice que hay que hacer algunos cambios y no tiene una personalidad tan fuerte, algo parecido a lo que ocurría con Scioli acá, ¿no? Que decía, bueno, algunas cosas hay que cambiar, pero no todo. O sea que en ese sentido hasta nos podemos sentir identificados con lo que va a pasar mañana. Te agrego unos datos más, Diego. El candidato de la oposición, el banquero, el principal candidato de la oposición, el banquero Guillermo Lasso, ha prometido 1 millón de empleos, pero no dijo cómo lo lograría. Claro. Y además ha dicho también en el cierre de la campaña que él mantendría las cosas buenas que se hicieron en estos últimos 10 años. Bueno, hay otra casualidad, otra coincidencia, mejor dicho. Pero te agrego una diferencia. En Ecuador se ha mirado con mucha atención lo que ha pasado en la Argentina en este último año. Claro. Por lo tanto, los ecuatorianos pueden comparar el discurso con la realidad cuando miran lo que pasa en la Argentina, y efectivamente en la campaña electoral la Argentina se metió en la campaña, porque lo que plantean desde Alianza País es, miren a la Argentina, el candidato prometió crear mucho empleo, no lo está haciendo, el candidato dijo que iba a mantener las cosas buenas que se hicieron y borró de un plumazo muchas de las cosas buenas que se hicieron. Claro. Por lo tanto, miren lo que está pasando ahí, piensen en el momento de votar qué implica la promesa de un candidato en campaña y qué implica después llegar a la presidencia. Clarísimo, Pedro. Te agrego un dato antes de cerrar, Diego. Yo ayer tuve la posibilidad de estar en una mesa redonda con Ernesto Samper, el expresidente de Colombia, ex secretario general de UNASUR, y él planteó que toda América Latina, y con Ecuador como sede, tiene que mirar con mucha atención lo que pasa en los Estados Unidos, porque hay que formar un gran bloque para enfrentar las políticas de Trump hacia América Latina. Samper dice, Trump no solamente está poniendo un muro entre Estados Unidos y México, está poniendo un muro entre Estados Unidos y América Latina, y que por lo tanto el tema de la integración regional sigue siendo fundamental. Y él considera, Samper, que el gobierno de Rafael Correa ha sido clave en este proceso de integración regional. Muy bien, esperaremos mañana entonces, nos vamos a volver a comunicar, Pedro, ya con resultados. Eso es lo que esperamos. Mañana, apenas los tengamos, se los pasamos. Muy bien, gracias. Allí está Pedro Brigger en Quito, siguiendo de